En finales de la década de 1880, el cuerpo sin vida de una joven era hallado en las aguas del río Sena, en París. Ella no parecía tener más de 17 años, pero su identidad nunca se descubrió. No presentaba signos de violencia, aunque sí una bonita sonrisa. Se determinó que murió ahogada y que se trataba de un suicidio. El patólogo de la morgue, que había quedado impresionado con su belleza, moldeó una máscara mortuoria de su rostro, la cual fue mostrada al mundo dando una inusual fama a la desconocida joven. Su misteriosa historia y singular belleza la convirtieron en inspiración de numerosas obras literarias. En los años siguientes, una especie de fiebre por la desconocida del Sena, provocó que se hicieran numerosas copias de la máscara. La serenidad que desprendía su cara, su misteriosa sonrisa, hizo que fuera comparada incluso con la mismísima Mona Lisa. Numerosos artistas y escritores de la época la mencionaron en sus obras, convirtiéndose en un icono de la vida bohemia parisina y europea. La expresión sonriente de su rostro invitó a un sinfín de especulaciones sobre qué pudo haberla originado y mantenido incluso después de muerta. Se llegó a decir que tal vez la máscara no fue hecha sobre un cadáver, sino sobre una joven viva, con la intención de inmortalizar tanta belleza. Asmund Lidl, quien fue el que le puso la cara de la joven del Sena. La llamaron Resus Annie, en su honor. Se dice que Annie ha sido la mujer más besada de la historia. La Llorona. Es una de las historias más famosas del México antiguo, al incluso desconocerse su fecha de origen, ya que se asegura que proviene del siglo XIV, cuando la ciudadanía estaba obligada a refugiarse en sus hogares durante el toque de queda, instantes en el que aseguraban escuchar el conocido lamento "ay, mis hijos". También se asegura que la leyenda se habría desprendido, porque la mujer se habría visto obligada a matar a sus hijos a petición de su novio, quien le puso esa condición para que no se apartara de su lado. Sin embargo, después se arrepentiría de sus actos, cuando sorprendió a su amante en manos de otra dama. La historia más antigua se refiere a una diosa azteca de nombre Chihuacoatl que predecía la conquista de sus hijos y lanzaba una plegaria que decía: "ay, mis hijos". Pero existen varias versiones de las cuales mencionaré algunas. Primera versión. De los campos a las ciudades emigran muchas jovencitas en busca de su sueño, de estudios y de tener mejores trajes y dinero para ayudar a sus familias. Esta, como muchas, llegó a la ciudad y se empleó en casa de ricos, enamorándose de su hijo, el cual cruelmente la dejó embarazada y luego la despidió de su trabajo. No habiendo más que hacer, se devolvió a su casa escondiendo su hijo bajo su delantal, lo cual no logró por mucho tiempo. Su familia, apegada al cristianismo, comenzó a decirle su error a todas horas, creándole gran angustia. Una noche bajo un gran aguacero, corrió hacia el río y pariéndolo lo lanzó a la corriente. Al ver lo que había hecho, se lanzó detrás del niño gritando y llorando. Todavía en las noches de luna después de una creciente se oye el llanto de esta mujer, y se puede verle tras el rayo de luna en el agua del río, tratando de alcanzar a su hijo. Dicen que el Señor en su gran misericordia tendrá compasión de ella y que algún día lo alcanzará, volverá a la vida y será un gran hombre revolucionario de la sociedad. La Llorona versión 2. En las altas horas de la noche, cuando todo parece dormido y solo se escuchan los gritos rudos con que los boyeros avivan la marcha lenta de sus animales, dicen los campesinos que allá, por el río, alejándose y acercándose con intervalos, deteniéndose en los frescos remansos que sirven de aguada a los bueyes y caballos de las cercanías, una voz lastimera llama la atención de los viajeros. Es una voz de mujer que solloza, que vaga por las márgenes del río buscando algo que ha perdido y que no hallará jamás. Atemoriza a los chicuelos que han oído, contada por los labios marchitos de la abuela, la historia enternecedora de aquella mujer que vive en los potreros, interrumpiendo el silencio de la noche con su gemido eterno. Era una pobre campesina cuya adolescencia se había deslizado en medio de la tranquilidad, escuchando con agrado los pajarillos que se columpiaban alegres en las ramas de los higuerones. Abandonaba su lecho cuando el canto del gallo anunciaba la aurora, y se dirigía hacia el río a traer agua con sus tinajas de barro, despertando, al pasar, a las vacas que descansaban en el camino. Era feliz amando la naturaleza. Pero una vez que llegó a la hacienda de la familia del patrón en la época de verano, la hermosa campesina pudo observar el lujo y la coquetería de las señoritas que venían de San José. Hizo la comparación entre los encantos de aquellas mujeres y los suyos. Vio que su cuerpo era tan cimbreante como el de ellas, que poseían una bonita cara, una sonrisa trastornadora, y se dedicó a imitarlas.
Como era hacendosa, la patrona la tomó a su servicio y la trajo a la capital donde, al poco tiempo, fue corrompida por sus compañeras y los grandes vicios que se tienen en las capitales, y el grado de libertinaje en el que son absorbidas por las metrópolis. Fue seducida por un jovencito de esos, que en los salones se dan tono con su cultura y que, con frecuencia, amanecen completamente ebrios en las casas de tolerancia. Cuando sintió que iba a ser madre, se retiró de la capital y volvió a la casa paterna. A escondidas de su familia dio a luz a una preciosa niñita que arrojó enseguida al sitio en donde el río era más profundo, en un momento de incapacidad y temor a enfrentar a un padre o una sociedad que actuó de esa forma. Después se volvió loca y, según los campesinos, el arrepentimiento la hace vagar ahora por las orillas de los riachuelos, buscando siempre el cadáver de su hija que no volverá a encontrar. Esta triste leyenda que, día a día la vemos con más frecuencia que ayer, debido al crecimiento de la sociedad, de que ya no son los ríos, sino las letrinas y tanques sépticos donde el respeto por la vida ha pasado a otro plano, nos lleva a pensar que estamos obligados a educar más a nuestros hijos e hijas, para evitar lamentarnos y ser más consecuentes con lo que nos rodea. De entonces acá, oye el viajero a la orilla de los ríos, cuando en callada noche atraviesa el bosque, aves quejumbrosos, desgarradores y terribles que paralizan la sangre. Es la Llorona que busca a su hija. Existe una leyenda antigua en Japón que hace referencia a los espíritus de las personas que murieron en un momento de profundo miedo o terror. Los que estaban justo al borde del susto o huyendo de lo que fuera que le causaba pánico, creando a su muerte el espíritu terrorífico que busca compartir un poco el miedo que sintieron antes de su muerte. Los llaman buruburu. Aunque esta referencia solo es una onomatopeya, es decir, una imitación del sonido que causa en sus víctimas, cuando están la sienten o las ven causándoles escalofríos de miedo, sus relatos antiguos de estas apariciones son muchas y variadas. Sin embargo, el impacto que causa en quienes la escuchan suele ser el principio de lo que viene después, pues según la leyenda el buruburu puede seguir a una persona por varios días, causando poco a poco que el miedo inicial se vuelva terror, que es el sentimiento que las caracteriza. Los buruburu al momento de su muerte, o por la forma en que dejaron de existir cuando eran humanos, tiene un gran impacto en su espíritu. Pues el hecho que éste haya sentido el sentimiento de cobardía, como ocurría antes si morías mientras huías de una batalla o en escenarios de profundo terror, crea espíritus que quedan empapados de esta sensación, la cual dicta las acciones del espíritu y es la sensación que determina su existencia. Este espíritu permanece en lugares de mucha calma y mientras más oscuros mejor, como bosques, cementerios o cuevas. Pues los lugares urbanos no les interesa y se mantienen alejados de ellos. Esta leyenda nació en el Japón medieval, y se dice que cuando alguien se topa con un buruburu este elegirá a su presa en solitario y se presentará a él adoptando la forma de un anciano, indefenso, bajando las defensas de la víctima, esperando que no se dé cuenta de la trampa. Cuando la oportunidad se presente, este se acercará por la espalda y se adherirá a los collares o a las prendas de su víctima, desde ahí comenzará a atosigarla esporádicamente tocando su nuca, pues este acto causa casi generalmente cierto escalofrío o que la víctima presente piel de gallina, creando poco a poco una sensación de incomodidad, mientras poco a poco se va dando cuenta que algo no es normal mientras el miedo aparece. Esta es la forma general que el buruburu empieza su cacería, creando escalofríos que van mermando el espíritu propio de la persona y que a medida que crecen, puede incluso causar un ataque cardíaco en su víctima, pues el terror a lo desconocido crece descomunalmente. Aunque hay relatos donde pueden presentar otro tipo de ataque, este es el más común y más conocido por todos.